Gloria a Dios. Buenas tardes, o días todavía. Días. Buenos días, para acá de este lado. Ya no tiene por qué hacerse disimulado, ¿ya lo vieron? Gloria a Dios. El día de hoy le pedí que se quedaran todos los jóvenes aquí. Todos nuestros hermanos adolescentes, también les pedí que se quedaran aquí hoy, porque lo que voy a hablar es algo que está trascendiendo en el mundo, algo que está yendo más allá de las iglesias, porque hemos malentendido ciertos rubros o ciertas palabras. Y es la razón por la cual voy a hablar este tema que va a salir al aire, que está del aire, y seguramente a algunas personas no les va a agradar. Seguramente voy a recibir algún aviso de censura, pero realmente no me interesa. Nosotros necesitamos ver el tiempo, cómo estamos caminando y entender que se está aproximando y que ha llegado desde hace algunos años. Se ha manifestado ya en algunas casas la maldición de la ociosidad, la maldición del abandono, la maldición del confort o del buen vivir. Y esa maldición está repercutiendo en nuestros hijos. Esa maldición está haciendo algo muy grave en ellos. Estamos mirando que se aproxima a una generación, quizá no sea la suya, una generación terriblemente rebelde, que va a afrontar a Dios en muchos aspectos. Y es la razón por la cual me detuve en este tiempo y quiero compartirles acerca de todo ello. Le voy a suplicar que apague su celular. Y he dado instrucciones también a mis hermanos de que si ven a alguien con un celular en la mano, que vayan y le toquen el hombro y le digan: hermano, por favor, por respeto en donde te encuentras, apaga tu celular. Si usted necesita observar la palabra de Dios, aquí la va a encontrar. Ahí se le va a proyectar. Amén. Ahora pues, amado hermano, déjeme darle primeramente lo que es la introducción, antes de darle el tema principal. Mateo capítulo 24, versículo 3. Le han hecho una pregunta a nuestro Señor Jesús. Una pregunta muy especial, porque los discípulos tenían esa necesidad de saber. Y le dicen que estaba él sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos están preguntando las señales que tiene que haber antes de que tú regreses. ¿Y cuándo se va a terminar este ciclo de vida que estamos viviendo? Cuando miramos ese aspecto, necesitamos observar los tiempos, las edades. El Señor regresa. El Señor va a cumplir el fin de toda la profecía. Y la iglesia cada día cree menos. Miramos cómo ha sido infiltrados por la duda, por la falta de fe, por la falta de compromiso. Miramos cómo se ha infiltrado. Les decía apenas el día viernes que se pusieran de pie y miraran: ¿dónde están los comprometidos? ¿Dónde está la gente que sirve a Dios en medio de una oración? ¿Dónde está la gente que dice amar a Dios con todas sus fuerzas? ¿Dónde está? Y podemos mirar aquí que es parte de lo que estamos viviendo en los tiempos. Es parte de lo que estamos viviendo alrededor nuestro. Así que aquellos discípulos preguntan señales. ¿Cuáles señales van a venir? Y por supuesto, la primera señal que va a haber un engaño terrible en las iglesias. Porque es parte de lo que se está viviendo. Tendremos pastores que no son pastores, evangelistas, tenemos apóstoles, tenemos profetas que no son profetas, que son falsos. Tendremos falsos hermanos a un lado, tendremos de todo, porque es el tiempo del engaño.
Y va a ser la primera señal. 2, la segunda señal la vamos a encontrar en el versículo 6. Dice los anuncios o amenazas de guerras, levantamiento en batallas, guerras de países guerreros. Se van a establecer los países de guerra, los países guerreros, ¿verdad? Y usted puede saber quiénes son esos países guerreros. Y si usted los ignora, Estados Unidos ocupa el primer lugar, Rusia, China, Francia, Irán, la India, Pakistán. Son países que tienen arsenales nucleares. Son países que van creciendo. Aquí en América está descollando Brasil por su armamento. Y sabe, amado hermano, es un proceso armamentista, es una preparación para la gran batalla en Armagedón. Habrá guerras. Versículo 6, oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Apenas van a empezar a hablar, a amenazar. Versículo 7, porque se va a levantar nación contra nación. Y aquí esa palabra nación tiene una connotación especial, porque habla de un reino, habla de alguien fuerte, habla de alguien que tiene mucho poder. Y aquí podemos ubicar, si usted quiere, a los Estados Unidos. Y en el otro va a ser la unión probablemente de Rusia, China y Norcorea, probablemente. Y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y viene y nos da una serie de apariciones de cosas que pueden ser utilizadas para una guerra destructiva. Pestes. Y la palabra pestes habla de epidemias, habla de algo que no se frena muy fácil. Habrá hambres. Quiero decirle que la gente está muriendo de hambre hoy en las límites, en las fronteras de Gaza con Israel, mientras hay camiones llenos que no dejan pasar. Hay hambre en Ucrania, hay hambre en una parte de Rusia, hay hambre en una parte de China. ¿Y sabe, amado, por qué? Porque hay países que se han levantado y están entorpeciendo la ayuda humanitaria. Hambres y terremotos. Ayer hubo uno, otro más de los muchos que han estado habiendo. Usted puede observar las noticias y diario hay un terremoto en alguna parte del mundo. ¿Por qué, hermano? Antes no era así. Sin embargo, hoy podemos mirar que cada día se manifiestan más y más terremotos en diferentes lugares. Pero el versículo 8 dice, esto será apenas el principio de esas señales. Diga conmigo, el principio de esas señales. Gloria a Dios. Esa segunda señal, vamos a hablar de las amenazas de desastres en toda la dimensión, en armas que van a ser utilizadas en contra de la humanidad, ¿verdad? Y miraremos, existe una arma que no le han dado mucha difusión, que dice que puede provocar terremotos en diferentes partes del mundo. No le han dado mucha difusión. Hay muchas armas que no están al conocimiento humano, sin embargo están allí. En la señal número 3, no me estoy deteniendo, podría hablar mucho acerca de cada señal, pero quiero llegar a un punto en donde sí me voy a detener. En Mateo 24:12, perdón, pásese al versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La guerra en contra de la palabra de Dios, en contra de la iglesia, y el crecimiento de la maldad aunado a todo esto. ¿Qué es la maldad? Todo lo que está en contra de Dios y que se ha infiltrado y que ha permeado los hogares cristianos. La maldad manifestada acerca de una multiplicación, ya que dice aquí multiplicación de la maldad. Sabemos que hay una maldad común, pero aquí hay una multiplicación. Después dice la Escritura, ¿verdad? Esa multiplicación de la maldad podemos mirarla en un género de violencia, ¿verdad? La gente
la gente que es observadora de las noticias se va a dar cuenta cuando abre un noticiero que ya mataron acá, que mataron allá, que mataron más allá, que se metieron a un sitio, que a un lugar, que a otro, y por todos lados se están matando, ¿verdad? Hay cosas que uno dice, están sucediendo en México, sí, pero están sucediendo en todo el mundo, de una forma o de otra, están aconteciendo. Usted puede observar los noticieros de aquí, de nuestra nación, y va a encontrar por lo menos una cantidad entre 30 y 40 personas asesinadas solo en la zona centro. Dicen que abarcamos un promedio de 127 personas asesinadas diariamente, las que se saben, aparte todo lo demás que está escondido. A eso se le llama la violencia, una violencia que va en escalada y que se va presentando en todo el mundo. Un soldado israelita, cuando se estaba acercando la gente que querían tomar unas cajas con comida, le decían, déjanos pasar a tomar unas cajas con comida porque los niños están muriendo de hambre. Y el soldado les disparó y mató a varias personas, que su único delito fue buscar el alimento que Naciones Unidas había mandado a la Franja de Gaza. Miramos entonces cómo la maldad está ahí, la violencia, pero no es lo único. También dice que dentro de esa maldad aparecerá algo más, la adoración a la riqueza, la adoración a ese mundo que nos rodea, eso que está allá afuera y que por él justificamos todo. Pastor, fíjese que no puedo ir a la iglesia porque mis negocios me demandan. Pastor, fíjese que no voy a poder estar en el servicio porque voy a ganar más dinero. Pastor, fíjese, y aquí nos vamos dando cuenta que no te has dado cuenta el engaño que está en tu contra, porque si se enfría tu espíritu cada día, vas a estar más tiempo afuera que adentro. Amén. Así que dice aquí la Escritura, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, no poquitos, de muchos, se enfriará. Se enfriará. ¿Alguien se atrevió a decir que el porcentaje de la iglesia que va a ser enfriado en ese perfil es poco, más o menos el 80%? Es una cifra temeraria, pero es real. Y nos dice enseguida, mas el que persevere hasta el fin. Y la palabra perseverar es estar como en el principio, estar allí. ¿Cuántos de ustedes están como cuando iniciaron la carrera de Cristo? ¿Cuántos de ustedes se levantan pensando cómo voy a encontrarme con mi Señor? Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Prepárate. ¿Recuerdas cómo salías? ¿Recuerdas cómo ibas haciendo el espacio porque tenías que venir a la iglesia? ¿Recuerdas cómo preparabas a tus hijos porque tenían que venir a la enseñanza? ¿Recuerdas? Hoy le dices a tus hijos, está bien, no hay problema, te puedes quedar con la tía. Hoy le dices a tus hijos, no hay problema, quédate y vete con tus amigos. Hoy le dices a tus hijos, no es importante. Y la maldad y el enfriamiento de la iglesia está sucediendo a gran escala. Así que, amado hermano, la violencia mundial y la adoración de la riqueza, la aparición de lo inmoral y una iglesia en crisis, es lo que estamos mirando. Una iglesia tibia, una iglesia que está perdiendo los valores propios con la cual fuimos llamados. Una iglesia que está olvidando los motivos principales por los cuales estamos aquí. Y en el versículo 10 dice lo siguiente: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, pero unos a otros se aborrecerán. Miramos aquí el concepto de ese rechazo. Algunos de nosotros no los vamos a alcanzar a ver y bueno, amado hermano, yo quiero lanzar la advertencia que se me dio a mí por medio del Espíritu. Y esta advertencia la pongo en tus manos porque no quiero ser responsable de lo que tú haces, de lo que tú hagas que te lleve al infierno. Separación de la iglesia verdadera, creo que es el punto que vamos a empezar a mirar.
Vamos a mirar a una iglesia que se va a preparar cada día más, a una iglesia que está despertando, una iglesia que se está dando cuenta de lo que está aconteciendo mundialmente, una iglesia que se está dando cuenta del llamado que Dios está haciendo a cada uno de nosotros. Mateo 24:13, el que persevere, el que esté firme, el que siga, el que se mantenga en la misma posesión como siempre, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se dice que el evangelio está siendo predicado a todas o en todas. Fíjense cómo ese proverbio nos enmarca dos lados: una, a todo el mundo, y en todo el mundo. Quiero decirle que si el evangelio se ha testificado en México, quizá muchos mexicanos no lo escucharon, pero ya se testificó en México, ya se testificó en África, ya se testificó en China, ya se testificó en países comunistas. Hermano, pero no fue a todas las líneas, no fue a todas las tribus, no fue a todas las aldeas. La palabra de Dios dice: será en, no a. ¿Me explico? Así que, amado hermano, son pocas las gentes que no saben de Cristo, que lo han rechazado, sí, que habrá gentes que se acojan a su gracia también, pero va a haber gente que va a rechazar, gente que la maldición del ocio, la maldición de la comodidad lo va a llevar a separarse de las cosas de Dios. Ahora, déjeme llevarlo a un panorama antes de entrar al tema principal. ¿Que no es el tema principal las señales? No. En Lucas capítulo 17, le han preguntado a Jesús la misma circunstancia, pero él está ubicando otros tiempos y les dice cómo va a ser, cómo va a suceder ese regreso. Y dice en el versículo 26: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Da unas características del tiempo. En el tiempo de Noé, la parte más importante era pensar cómo se iban a casar los hijos, pensar a dónde se iban a vivir. Para ellos lo más importante era comer bien, beber bien y ver cómo se iban a casar los hijos. ¿Cuál era la siguiente unión? Eso era lo importante, preparar la casa. Y dice la escritura en el versículo 28, da otro cariz, da una vuelta y dice: asimismo, haciendo alusión que es parte del mismo aviso, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Era un amor a la riqueza. Y dice la escritura que el comercio tiene un renombre, y dice que la iglesia tendrá un proceder hacia ello. Los días de Lot. Caray, pero ¿cómo fueron los días de Lot? ¿Por qué menciona los días de Lot? ¿En dónde estaba Lot y en dónde vio todo esto? Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra porque iba a ser destruido a causa de su maldad. Amén. Ahorita vamos a ver un poquito de esa historia. Dígale a su hermano, se va a poner bueno. Ahora, así como sucedió en los días de Lot, comían y bebían. Esto es parte fundamental en todas las épocas. Pero enseguida ya no hay una dirección al matrimonio. Se da cuenta que ni siquiera aparece. Y en nuestro tiempo el matrimonio está en lucha. Está en un proceso de extinción. Aún ahora, los mismos oficiales del registro civil dejan abierto y les dicen: esto es un contrato civil. Fírmalo. Un contrato civil que tiene cláusulas de exclusión, que tiene ciertas salidas. 1, 2, la gente prefiere caminar sin ese contrato. Ay, pues ¿qué le parece, Juanita? ¿Qué le parece si nos juntamos y hacemos una casa? ¿Unión libre?
la más esclavizante de todas las uniones. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna certeza espiritual, ni oficial, ni civil. Sucedió en los días de Lot. Quiero que usted piense en Sodoma y Gomorra. Quiero que usted piense en ese lugar, porque la mayor historia de Lot se desarrolla en ese sitio. En un sitio lleno de perversión, en un sitio lleno de corrupción, en un sitio en donde los valores humanos cambiaron, en un sitio donde hubo otras cosas, y en donde vamos a ir en un momento. Sucedió en los días de Lot. Comían y bebían, como siempre. Pero ya no hay matrimonios, ahora están abocados al comercio. Compran, venden, plantan, edifican. El amor por las riquezas. Han sido cambiados los valores. El matrimonio ya no importa. La familia ya no importa. Ahora viene aquí, amado hermano, escúcheme. ¿Qué tanto importa su familia? A usted le digo, padre, madre, ¿qué tanto le importa su casa? ¿Es capaz de dar su vida por ellos? ¿O solamente se maneja en lo cómodo? Ay, a mí no me molesten, por favor, los hijos no. No, que los hijos se queden allá, que hagan lo que se les dé la gana. A ver, tú, hijo, ven, ¿qué vas a comer? No sé. Ay, pues muévete, a ver qué comes. ¿Por qué los padres han olvidado el punto en donde se les dio? Y aquí viene la maldición de la ociosidad, la maldición del abandono. Y los hijos, una, aborrecen a los padres. Dos, se conforman a la vida de los padres creyendo que ellos lo son. ¿Aló? Y aquí viene la maldición que se va a empezar a mover en los hogares. La maldición de la comodidad. Hermano, ¿qué será eso? Bueno, en aquel tiempo, en el tiempo de Lot, se manejó ese abandono, pero quiero darle en una forma superficial lo que se movía en los tiempos de Noé. En Génesis capítulo 6, rapidísimo, corramos, todavía no entró al tema, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, como hoy, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Repita conmigo, los pensamientos eran de maldad. Los pensamientos eran en contra de Dios. Amén. Dentro de unos días tenemos la honra de nuestros padres. ¿Ya se preparó para honrarlos? ¿Está buscando? ¿O es usted de las personas que dicen, mis padres no lo merecen? Dios no le pide que usted juzgue. Dios le dice, honralos. Pero como usted está lleno de un espíritu diferente, no los va a honrar. Y ahorita voy para allá. Qué terrible está todo eso, ¿eh? Está bravo el pastor. En el tiempo de Noé, dice que era una violencia, una tierra llena de violencia, ¿verdad? Y los pensamientos de maldad. Versículo 12 de dice la escritura, miró Dios la tierra y la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Violencia. ¿Qué es la violencia? Es la ruptura, es el golpe que establece el favor de uno más poderoso que el otro. Es el dominio. Y sabe, amado, estamos viviendo ya esa época. Estamos viviéndolo. Pasan a un tipo en Ecuador, me parece, que asalta un negocio, trae una pistola en la mano y sale un niño como de 3, 4 años, apenas va caminando, y el miserable le dispara. Vemos cómo cae el niño.
¿Sabe, hermano? A ese grado está la maldad. A ese grado. Pero vienen los pensamientos de usted. ¿Qué tipo de pensamientos tiene en la mente? ¿Qué tipo de pensamientos caminan en su ser? Y viene una lucha constantemente. Amén. No se preocupe, hermano sereno. Ya vamos a llegar al punto. Ya vamos a llegar. Amén. Maldad y violencia. Pensamientos. Pensamientos. Quiere decir que el hombre estaba llenando su mente, y al llenar su mente estaba llenando su espíritu de una maldad que estaba allá afuera. ¿Sabe? ¿Ha escuchado algún corrido? ¿Algún corrido hoy de esos muchos que están prohibiendo y que se siguen cantando? ¿Se ha escuchado alguno? ¿Cómo elogian a aquel que trae las armas? Aquel que hace matazón, aquel que trae la droga, aquel que hace algo. ¿Por qué? Porque denota una lucha, una anarquía, y esa anarquía, la persona piensa, ¿verdad? Ay, pues voy a ser igual que él, voy a ser igual que él. Y vemos pues a gente cantando, fomentando y pensando esos pensamientos. Ay, Señor, ¿por qué me casé con esta mujer si podía tener 4? Exactamente. Usted no merece tener una esposa. Usted merece la soledad. Usted merece ser excluido si sus pensamientos son esos. Fíjese cómo miramos aquí. Pero bueno, ya que ya entramos al tema, yo creo que ya. Mirando las noticias, encontré con que uno de los hombres más ricos del mundo, quizá el más rico, ¿verdad? Elon Musk. Ese socio comercial con el presidente de los Estados Unidos es un hombre que tiene millones y que ya no sabe cuánto le producen sus empresas. Pero ¿qué cree? Tiene un bello hijo como de 14, 15 años. Pero ¿qué cree? Que el hijo le valió un cacahuate y manejó el dinero y se convirtió en mujer. Un hijo trans. Y le dijo su padre, Elon Musk: ni creas que te voy a reconocer y no esperes herencia. Y dice: ni la necesito la herencia, ni tampoco te necesito a ti. Gloria al Señor. El hombre más rico. Y ahora sabe en cada hogar cuántas personas hay con su identidad pervertida. ¿Sabe que la riqueza ha creado todo eso? ¿Sabe que en la falta de atención en los hogares está provocando una afectación en la identidad de los hijos? Están creciendo nuestros hijos mirando su identidad afectada porque sus padres vivieron la comodidad o están en la comodidad. No los atienden, no los forman, solamente los alimentan, solamente los dejan al garete. Allá donde andábamos predicando, en una casa, en una familia, y tuve la oportunidad de sepultar a esos padres. Y digo tuve la oportunidad porque se me permitió hablarles el evangelio. En esa casa, la hija mayor, lesbiana. De los hijos, todos eran bragados, borrachotes, broncudos, pero en el lugar del medio estaba uno que era homosexual. Muy inteligente el muchacho, hablé con él varias veces. Él decía y se encerraba: Dios así me dijo, te equivocas. Y bueno, posteriormente ya no quiso hablar más. Ese hombre nos prestaba su azotea porque eran las barrancas y su azotea daba al nivel de la calle. Y su azotea era el lugar donde nos reuníamos para tener oraciones. Por supuesto, un día llevó a su pareja
Y sabes, le dije la abominación que estaba haciendo. Al poco tiempo me dijeron que la pareja estaba enferma y pasados como 3, 4 meses murió. El hombre estaba como un viudo desconsolado. Le digo, ¿qué no entiendes lo que está sucediendo y la oportunidad que se te da? ¿No? Esa iglesia fue arrebatada por otra persona y pues no acostumbro a pelearlo. Si Dios te levantó a ti, pues anda y toma la responsabilidad. Pero en fin, ¿sabe, amado hermano? ¿Qué cosas, no? ¿De qué le voy a hablar ahora? ¿Cuál va a ser el punto? ¿Cuál va a ser el tema? Pero así como le dije, la maldición de la ociosidad. Ahora le voy a hablar acerca de lo que produce la ociosidad, acerca de lo que produce esas áreas tan faltas de atención por parte de usted. Padres, aquí, ¿cuántos de ustedes tienen problema con sus hijos en cuanto a su identidad? Ay, es que mi hijo me salió jotito. No sale jotito. Ni siquiera piense en eso. No salen los hijos. Hay que ver la razón por la cual tiene descompuesta su identidad y a lo mejor el causante de esa descompostura es usted. A lo mejor el causante de la identidad falsa es usted, padre. La comodidad con la cual ha actuado en toda su vida. Dice Ezequiel, capítulo 16, el profeta, ese hombre de Dios, dice en Ezequiel 16, capítulo 16, versículo 49. 16, 49. Amén. Y dice así: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. El Señor está hablando en un sentido figurado a Sodoma y a Gomorra, pero está hablando también a Israel y a Samaria. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Y aquí es donde vamos a conocer una palabra que utilizamos muy comúnmente, que es sodomita. Y la palabra sodomita es que proviene de Sodoma. Estuve buscando el significado, pero realmente da muy poca luz acerca de ello. Sodoma y Gomorra eran dos pueblos hermanos que solamente eran separados por una calle. Y eran personas que tributaban un amor muy grande por la riqueza, por sus logros, y crecían y crecían y crecían. Ahora, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Y dice el problema, el pecado de Sodoma, dice soberbia. 2, saciedad de pan. Y 3, abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas. Y aquí miramos que el problema en una casa, cuando aparece un golpe en la identidad, estas 3 cosas. Si usted puede mirar a una persona con la identidad rota, a una persona que tiene problemas, camina orgulloso. ¿Sabe por qué? Porque su espíritu decidió no someterse a Dios. Porque su espíritu decidió estar en contra de todo el orden. Estoy hablando de un hombre, de una mujer que se manifiesta. Ahora, aquí está lo que dice. 1, soberbia. ¿Qué es lo que se manifiesta primero en la falta de identidad? Es el orgullo. La soberbia. Usted puede mirar en esas ventadas marchas del orgullo gay, mirar cómo desfilan, cómo se desfiguran, pero no les importa porque su orgullo, esa cuestión espiritual lastimada, se está manifestando. Están retando porque hay un desafío a todo lo que es el orden de Dios. Soberbia. 1, saciedad de pan. Y amado, no me estoy refiriendo a que en las familias pobres no hay personas con la identidad rota. ¿Sí? Cuando hablamos de alguien que proviene
de ese espíritu de Sodoma, que es un sodomita, no me estoy refiriendo a alguien que está lleno de pecado. Me estoy refiriendo a alguien que tiene rota la identidad, como la tiene un borracho, como la tiene un adúltero. Amén. Soberbia, saciedad de pan o riqueza. Y esa saciedad de pan, amado hermano, implica que sus padres solamente les dan de comer lo básico. Solamente les llenan su pancita. Ay, pues tragué. Oye, mamá, que mi ropa está sucia. Pues no, eso no importa. ¿Sabe por qué? Porque hay ociosidad también. Yo no quiero tomar responsabilidades. Atrás de una persona con la identidad rota hay unos padres ociosos que fallaron como padres. Padres que no supieron estimar el gran milagro que Dios les dio. Hermano, despierte al hermano que tiene junto. Dale un pellizco. Y si le dice algo, estoy obedeciendo al pastor nada más. El profeta Ezequiel nos dice aquí cuál es el espíritu de un sodomita. ¿Cómo fue formado el espíritu de un sodomita? Y aquí no miramos, hoy esa palabra sodomía la han utilizado para una persona que tiene relaciones sexuales anales. Sin embargo, amado hermano, la cuestión anal no tiene nada que ver con el sodomismo. El sodomismo es un espíritu que está quebrantado, un espíritu humano hecho pedazos. ¿Aló? Miramos aquí cómo el profeta se lamenta. En el versículo 50 dice: y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Estaba hablando acerca de lo que estaba aconteciendo. ¿Sabe, amado hermano, cuántos sodomitas van a salir en la generación que viene? 1957, 1960, no hace mucho para muchos de nosotros, se empezó a acuñar unas palabras muy denigrantes, unas palabras que señalaban esa diversidad sexual, y les llamaron homosexuales y les llamaron lesbianas, ¿verdad? Y de ahí empezaron a utilizar otros pronombres o adjetivos denigrantes. Es que son jotos, es que son afeminados, pero nunca reconocían que eran personas lastimadas en su espíritu. Nunca las reconocieron como personas enfermas en sus casas, en sus familias, sino solamente levantaban un dedote para decir: mira, ahí viene el joto, ahí viene la lesbiana. Pero no pensaban que los padres fueron causantes de todo eso. No pensaban que la familia tuvo mucho que ver en denigrar esa identidad. Tengo noticias para todas las personas que provienen de ese espíritu de Sodoma. Y la noticia es: Cristo es la solución para que recuperes tu espíritu con el que naciste. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. En el libro del Génesis, capítulo 19 y versículo 4, aparece la historia de Sodoma, ese lugar cerrado, ese lugar en donde Lot fue enviado, en donde llegó después de separarse de Abraham, caminando, tomó sus vaquitas, tomó sus borregos y fue caminando y llegó a ese sitio. Y dado de que era un sitio en donde se manejaba la riqueza, le dieron la oportunidad de que abriera carnicería de Lot. Y abrió un negocio y creció y se multiplicó y se hizo rico. Compraba y vendía animales bovinos. ¿Sabe? Y dice la escritura que ese hombre sufría viendo las atrocidades que ahí se cometían, porque era todo el pueblo. ¿Cómo? Sí, hermano, era todo el pueblo que se dedicaba a lo malo. Había bisexuales, había transgéneros, había homosexuales,
había lesbianas, había personas pedófilas, había personas en bestialidad que querían y tenían relación con los animales. Había de todo. Lo que hoy está encuadrado en el LGTB, TTTT y más ves. No sé, hermano, abarca toda deformación. Ellos dicen toda diversidad. La Escritura nos habla de una perversión. Pero ¿qué es una perversión? A veces señalamos a alguien y le decimos, es que es un perverso. No, hermano, tenemos que decirle es una persona que se le descuadró su espíritu, se pervirtió, se salió del orden. ¿Sabe? La mayoría de gente con ese problema de sodomismo son altamente orgullosos. En cualquier nivel, en cualquier nivel. Dos, otra característica de ellos es que sus padres desconocieron la obligación para formarlos a ellos. Tres, estas personas con identidad rota, ¿sí?, enfrentan todo tipo de orden. Así que los padres tienen orden sobre ellos. No, ya no. ¿Los padres pueden mandarles? No. ¿Los padres pueden guiarlos? No. ¿Qué sucedió? Algunos por necesidad y otros por comodidad. Unos por abandono. ¿Por qué no formaste a tus hijos? Estabas muy ocupados contigo mismo. Ay, ¿verdad? Cargan al bebé y le dicen, papacito, papito, papá, ay, ¿por qué no comes, papá? Ven, papacito, te voy a bañar. Y el niño crece sabiendo que es tu padre. El niño crece sabiendo que es quien te va a mandar. Y el día que tú le dices algo contrario, el niño te reta, te desafía. ¿Por qué? Porque eso fue lo que tú le enseñaste. Ese es el espíritu que tú formaste. Lo hiciste el dueño de tu vida y no lo responsabilizaste de sus actos. Una saciedad, una ociosidad, dice el profeta Ezequiel, ¿verdad? Abundancia de pan. ¿Cómo son tus hijos, hermano? Versículo 4. Dice la escritura que había ahí, Génesis capítulo 19. Y dice, antes de que se acostasen, habían llegado unos ángeles, la puerta había sido abierta y Lot los estaba recibiendo. Antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Diga, los hombres. ¿No había mujeres en ese lugar, hermana? Sí. Era un pueblo. Solo que a veces tratamos de omitir esa circunstancia. También había mujeres. Y la sentencia cayó sobre toda esa aldea, porque tanto hombres como mujeres habían pervertido el llamado que Dios les había dado. ¿Cómo se reproducían? ¿Cómo se reproduce un homosexual? ¿Cómo se reproduce un bisexual? Tienen sus formas. ¿Y sabe? Antes que se acostase, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Todo el pueblo estaba en medio de una perversión. Homosexuales, bisexuales, transexuales y todo lo que termine. Eran sodomitas, personas lastimadas, personas sin claridad en su espíritu. Amén. ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y la palabra conocer implica queremos tener sexo con ellos. ¿Sabes cuál era el apremio de toda esa gente? La violación. Para ellos representaba algo emocionante. Para ellos representaba lo que mucha gente conoce como el sexo del golpe, como el sexo del maltrato, como aquellas personas que disfrutan cuando hay daños.
como aquellas personas que se atraviesan unas púas en los senos, o como aquellas personas que se ponen un garfio en la nariz, porque sienten la adrenalina. Y ellos eran estos. Y dice que estaban todos los hombres allí, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Allí se encontraban. Y dice la Escritura: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Se imagina una jauría, y voy a utilizar aquí otra palabra que también más adelante la vamos a conocer, la palabra perros. ¿Se imagina esa casa rodeada por perros babeando? Pero perros, ¿por qué? Bueno, esta fue otra parte. Una vez leyendo, dice la Escritura que no puedes traer el diezmo de un perro a la casa de Dios. Y yo dije, bueno, ¿de qué se trata? ¿Un perro? Ah, ya sé, y rápido, ¿verdad? Como soy bien inteligente, dije, los que venden perros. Pero me acordé que hay personas que tienen tiendas de mascotas y se dedican a eso. Y dije, no puede ser eso. ¿A qué se refiere? Y empecé a investigar. Y la palabra perro que se utiliza aquí es prostituto. Hombres que se alquilan, hombres que ejercen la prostitución, y eran llamados perros. Aló, gente que practica la sodomía. Y no me refiero a la relación sexual, sino a un espíritu hecho pedazos. ¿Cuántos sodomitas habrá en la iglesia? No lo sé, hermano. Ahorita vamos a ver con qué los compara Dios. Sácalos para conocerlos, sácalos para que los conozcamos. Versículo 8, Lot mira la gravedad y les dice: cálmense, tranquilos, tengo dos hijas que no han conocido varón. Versículo 8, se las pondré afuera y hagan de ellas como bien les pareciere, solamente que a estos hombres no hagan nada, pues están en la sombra de mi casa. Estoy practicando la hospitalidad con ellos. Mi casa es sagrada. De aquí nace también otro punto más, como las embajadas. Tu casa es tu responsabilidad con todos los que estén adentro. Y sabe, Lot había metido a esos hombres a su casa, pero todo el pueblo, como perros, estaban afuera. Sácalos, los queremos. La Biblia nos habla acerca de este aspecto de tan grande maldad, como otro aspecto más con la concubina de un levita, camino, que van y la hacen pedazos, la destrozan, la hacen pedazos al violarla, ¿verdad? Y bueno, son los dos únicos casos que nos habla acerca de una violación masiva tan terrible. Y aquí encontramos estas personas. Sácalos. No, dice, ¿cómo creen? Y dice que empezaron a hacerle daño. Dice la Escritura en el versículo 9, dice: y ellos respondieron: quítate, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot. Algunos historiadores dicen que le estaban arrancando la ropa. Hay historiadores que dicen que le estaban haciendo daño, que querían introducirle alguna cosa en el ano, le estaban haciendo violencia, y los ángeles lo arrebataron y cerraron la puerta. ¿Sabe que cuando alguien está desesperado, lleno de esa ansiedad, de esa lujuria, de esa lascivia, mata, destruye, no le importa? Su espíritu está ajeno. Te haremos más mal que a ellos. Ahora vea por qué Lot le ofrece las hijas, si eran gente homosexual
Y aquí vemos que no eran solamente homosexuales, sino llevaban otro género de perversión. Otro género de perversión. Lo mismo terminaban con un hombre que con una mujer. Su perversión era espiritual. ¿Sabe, amado hermano, cuántas perversiones hay en la mente? ¿Cuántas perversiones hay? Como la persona que necesita golpearse, necesita sangrarse, necesita hacer daño para tener una satisfacción sexual. Está mal de su mente. ¿Cuántos sodomitas habrá? Gentes que tienen que lastimar a una persona, a un niño, para sentirse satisfechos. Lot les dijo: ahí están mis hijas. ¿Por qué? Porque sabía que también en medio de ellos había bisexuales, había gente pervertida, gente corrupta. Sabía que en medio de ellos había esa gente. Pero oye, estaban como perros sobre los ángeles. ¿Sabe, amado? Viejos y jóvenes. Esta gente tenía un rechazo profundo al orden de su propio ser. ¿Sabe? Una de las causas que tenemos en una persona con la identidad quebrada, voy a llamarle así, es que tiene un profundo rechazo al orden. No van a respetar a los padres, no van a respetar nada que esté en contra de su pensamiento. ¿Por qué, hermano? Porque de alguna forma sus padres los orillaron a que tomaran esa decisión. Por comodidad, por abandono o por haberles dado todo. Ándale, papito, tú eres el rey de la casa. Y el niño creció y efectivamente se convirtió en el rey de la casa. Y le dijo: como aquí yo mando, papá, mamá, lárguense de mi vista. Y ahí miramos a los padres llorando. Ay, es que mi hijo, pues sí, eso fue lo que tú creaste, un monstruo. Qué bueno que está aquí hoy, hermano. Qué bueno que me están viendo a través del internet, porque yo sé que esto es mundial y va a suceder cada día más, porque la riqueza está haciendo que los hijos sean descuidados desde su formación. Ay, no, hermano, los llevamos a buenas escuelas, sí. ¿Y su espíritu cómo se forma? ¿En escuelas? No hay escuelas formadoras de espíritu. Esos espíritus se forman a la sombra de unos buenos padres, de una buena familia, que saben cuál es su función. Ay, es que hay mucha riqueza en mi casa, la esposa gana un dineral, pero mientras gana un dineral está perdiendo su familia. Amado hermano, estos hombres, los sodomitas, tienen un espíritu pervertido, corrupto. Manifiestan una soberbia y un orgullo que raya en lo sobrenatural. Llena su mente y se va trasladando de uno al otro, ¿verdad? Pobrecitos. Quiero que vea usted aquí en Génesis 19, versículo 4, dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Se había trasladado ese espíritu. ¿Sabe? Decía un hombre: yo no sé cómo están reproduciéndose, yo no sé cómo están saliendo tantos del closet si no se reproducen. Yo no sé cómo hace años había uno que otro, ¿verdad? Volteaban y ustedes sabían y decían: no, es que a 3 cuadras vive un jotito, ¿verdad? Ahora los tiene en su casa y no es un jotito, es una persona sodomita, lastimada de su espíritu. Amén. ¿Me estoy explicando debidamente, hermano? Hermana, ¿me está entendiendo? Viejos y jóvenes, personas que tenían un rechazo profundo al orden divino. El sodomita es alguien que reta a la autoridad en su interno, en su espíritu, y puede hacerlo desde una edad muy temprana, desde que está siendo rechazado en el vientre de su madre. Desde ahí empieza a rechazar
todo. Y cuando aflora, cuando va creciendo, hace una vida completamente ajena a los padres, los rechaza. Y estos rechazos son provocados o entregados, porque hay padres que cuando nace el hijo lo convierten en rey, no en hijo. Alguien que está retando los estándares de la vida, que no está dispuesto a sujetarse nunca al orden establecido. Hija, le dice un padre de familia, quiero que vayas y arregles tu recámara. ¿Yo por qué? ¿Es mía? ¿No te metas? Y luego le dice el padre, ay, creo que tienes razón. Le pregunto a los niños, oye, hijo, ven, ¿tú de quién eres papá? ¿De quién eres papá tú? ¿No? Ah, la verdad. ¿Tú de quién eres mamá? ¿Ya ves cómo sí? ¿O no? Es una pregunta que trae un cauce, que trae un aspecto caucioso, ¿verdad? Pero le decimos a los niños de quién eres papá, solamente les perturbamos en la respuesta, ¿verdad? Sabemos que no es así, pero a veces esta pregunta trae algo más. Sí lo es, sí lo es. Sigamos pues. Las personas sodomitas, se gratifican a sí mismos con todo lo que hacen. Se vuelven gratificadores de su propio espíritu, ¿verdad? Se convierten en Dios para sí mismo. Ellos se van formando por lo que creen. Y podemos mirar esa formación desde que están creciendo. No me fusilé el estudio de ningún legado, ningún doctor en psicología. No me interesa. ¿Sí? No estamos tratando de llevar un clima de conversión. No lo hay. No vamos a buscar que se sujeten a una liberación, no existe. La palabra de Dios dice, conocerás la verdad. Cuando el hombre y la mujer dañados abrazan y se vuelven unos con la palabra de Dios, su espíritu vuelve a tener vida y se reconstituye. Amén. El sodomita es Dios para consigo mismo, se gratifica con su propio orgullo, con su propia vanagloria, se vuelve una persona perfecta y señala la imperfección de los demás. Génesis 18, en el versículo 20, miramos cómo Abraham, cuando supo, porque Dios se lo dijo, que iba a destruir Sodoma y Gomorra, dice el versículo 20, Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido a mí, y si no, yo lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Abraham estaba aún delante de Jehová. Abraham estaba orando. Abraham estaba doliéndose de las circunstancias. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Fíjese lo que él está pidiendo. No estaba hablando de una gente pervertida, estaba hablando de un justo con el malo. Quiere decir que Abraham consideraba que podía haber gente allí en ese sitio que no estaba lastimada con esa identidad quebrantada. ¿Destruirás este lugar si encontraras 50 justos? Y fue bajando el estandarte. ¿Qué te parece 40? Quizá 30, Señor. Unos 20 está bien. 10, Señor. Y fue lo último. Le dijo Dios, anda, no va a haber más nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya había mandado Dios a los ángeles a sacar a Lot. Era el único que tenía un espíritu claro. Ahora, amado hermano, yo quiero que voltee hacia los tiempos que estamos viviendo. La comodidad de tantos padres que están descuidando a sus hijos. ¿Por qué? Porque tienen necesidad, así entrecomillada, de hacer riqueza. Yo no voy a hablar de un padre de familia, de una madre que no tiene el sustento, que no tiene el apoyo de un padre y que tiene que salir.
No voy a hablar de un padre que no puede estar con sus hijos porque tiene que estar trabajando para el sustento de ellos. De ellos no hablo. Hablo de aquel que sí puede, pero no desea hacerlo. Dice una mujer: yo no soy de esas que voy a agarrar un rebozo para cargar al niño. Voy a pagarle una nana, nodriza o una haya, que lo cuide. Y ahí miramos el orgullo. ¿Para dónde se va ese orgullo? Para el niño. El descuido, la ociosidad. Ay, pues allá que lo forme la yaya, el haya, la nana, la nodriza. Bueno, aunque la nodriza es el término solamente de amamantar, ¿verdad? Pero miramos ahora cómo está trabajando. Se juntan dos, vamos a casarnos y vamos, ya no dicen vamos a formar una familia, dicen vamos a formar una riqueza. Y empiezan a trabajar como locos. Todo para el banco, para el banco, para el banco. Compran aquí, venden allá y de repente, ¿y los hijos? Pues allá están y de repente el hijo, profundo rechazo por el orden. Y dice: yo ser como mi papá, yo ser como mi mamá. El rechazo profundo del espíritu que lastima el espíritu de la persona. ¿Aló? Que solo Dios puede poner en su nivel. ¡Aló! ¡Despierte! Lo que estoy hablando es algo muy trascendente, que como le dije lo va a ver cada día más y más y más y más. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué habrá tantos homosexuales? Si antes nomás había uno y vivía hasta la otra colonia. Oye, qué raro, en esta colonia no hay jotitos. No hay. Y fíjese la forma despectiva, porque a la persona lesbiana o lésbica le decían tortillera. Le decían tortillera. Y decía que se juntaba con otra mujer para hacer tortillas con su cuerpo. Y sabe, siempre existía ese tono de burla, pero siempre atrás de esas personas con identidad rota había unos padres que descuidaron su educación. Borrachos. Generalmente en la casa de los borrachos, de los viciosos, hay un hijo con su identidad rota. Generalmente en un matrimonio donde hay un padre golpeador y una madre sumisa. Ay, no. Esa que no toma su relación. Esa mujer que nada más se le va a llorar y llorar. ¿Por qué lloras? Ay, le pegó ¿y por qué no enfrenta al rufián? Porque la madre no se levanta y le dice: ya no les pegues. ¿Y sabe por qué? Porque entre los dos están destrozando a un hijo. ¿Por qué lloras? Es que le pegó a mi hijo. ¿Y por qué no lo defiendes? ¿Y sabe qué es lo que registra el hijo? Mi mamá no me defiende. Yo no voy a ser como mi mamá, dice una mujer. Yo no voy a tener ese espíritu. Yo no voy a ser como ella. Y nace una mujer lesbiana. ¡Hala! ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Amado hermano, dice aquí, aleluya. Job está orando, está pidiendo, perdón, Abraham está orando y el Señor le dice: ya, cálmate, ya no va a haber más nada, ya lo que está hecho, está hecho. Y dice la escritura, versículo 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Abraham aún estaba delante de Jehová. Señor, aunque sea 10, si encuentras a 10 justos, ¿vas a perdonar a ese pueblo? Y el Señor le decía: ninguno quiere cambiar. Están contentos con su espíritu, se sienten grandes. Yo quiero preguntarte a ti, amado hermano, me preocupa mucho tu identidad, más
de lo que tú quieres creer. Yo no te voy a avergonzar nunca, aun a sabiendas de que estás luchando con algo. Pero sí quiero que si tú te sientes con ese deseo de restaurar tu identidad y puedo ayudarte, cuenta con ello. Cuenta con ello. No tienes que decirlo a nadie más. Vamos a luchar para que tú recuperes tu identidad. ¿Cuántas cosas han sucedido? Judas 1:7. Ya voy aterrizando ahorita, hermano. Y dice la escritura, y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Quiero que miren la contaminación. Las otras ciudades no fueron destruidas porque quizá había justos en ellas. Pero Sodoma y Gomorra estaban totalmente contaminadas. Pero había otras ciudades contaminadas, había otras ciudades que estaban recibiendo esa contaminación. Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas como, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sabes, una persona que no quiere luchar por su identidad, es una persona que va rumbo al infierno. Hey, amado hermano, levanta tu mano, varón, porque Dios te hizo varón, te hizo hombre, masculino. Y aunque tu mente te diga algo contrario, tú eres lo que estás viendo. Mujer, Dios te hizo mujer. Aunque tu mente te diga lo contrario, mírate en un espejo y di, Dios me hizo mujer. Y aquí arriba hay demonios tratando de romper tu identidad. Judas, en el versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, ¿cuáles? Los de Sodoma y Gomorra, mancillan la carne, mancillan su carne. Miramos a mujeres poniéndose unas fajas que les oprimen los senos, se los aprietan, se los lastiman, y llega un momento en que se los hacen cirugía para extraer todas las glándulas mamarias, para que les quede el pecho plano. Y dice que mancillan su carne. Otros se operan los genitales. ¿Y sabes por qué? Mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Se burlan de Dios. Ya me acerco, hermano. Ya me acerco. Se vuelven abominables a Dios. ¿Sabes? Cuando miras la ley de Dios, ¿verdad? Te voy a pedir que me aguantes 20 minutos. ¿Está en tu tiempo? Porque quiero darte el tema y cerrarlo. Después lo podemos explorar un poco más, pero hoy quiero cerrarlo. En Levítico capítulo 18, donde la ley habla acerca de ese espíritu, 18:22, podemos mirar aquí cómo le dice algo especial la ley. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. La palabra abominación, abominable, es repugnante, asqueroso. Y eso es lo que el ser humano con identidad quebrada y sin deseos de cambiar se convierte en ello. Amado hermano, dice que una persona que se echa con mujer y con varón es un bisexual, y dice que es alguien repugnante, asqueroso a los ojos de Dios. En el capítulo 20 de Levítico, ahora en el versículo 13, dice la escritura casi lo mismo. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos y sobre ellos será su sangre. Son culpables de su propia abominación ante los ojos de Dios. Y podemos mirar aquí cómo se va dando, ¿verdad? Llegamos al Nuevo Testamento. Hay otra palabra en Deuteronomio, pero no voy a ir, ¿verdad? Dice en el libro de Romanos, capítulo 1,
versículo 22. Romanos capítulo 1, versículo 22. Dice que la gente no atendió a Dios, habiendo conocido a Dios. ¿Sí? Habiendo conocido a Dios. Y en el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y en el versículo 24 dice que a causa de ese rechazo hacia Dios, Dios los entregó a la suciedad que habita en sus corazones. Fueron entregados. Fueron entregados. Cuando el hombre no quiere ningún tipo de cambio, dice que Dios mismo los entrega. Versículo 26. Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues cambian el uso natural. El uso natural no es que el hombre reciba a otro hombre, no es natural. No es natural que una mujer se revuelque con otra mujer, no es natural. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener a cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Qué terrible. Amado, primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Dice la escritura lo siguiente: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. Fíjese a qué nivel los pone. Fíjese a qué nivel le dice, tienen que regirse por la ley. Y un sodomita es una persona que ve afectado a su espíritu, pero no quiere romper, no quiere entender, no quiere volverse a Dios. En el libro de Apocalipsis, usted mira 144,000 personas vírgenes. ¿Lo ha leído? ¿Sí o no? ¿Quién se cree que son esas personas vírgenes? Dice que no se contaminaron con mujer. ¿Sabe? Yo decía todo eso, ¿a poco son personas en todas las etapas que deciden no casarse? Entonces la iglesia romana tiene razón del celibato. Y aquí encontramos personas que sufrieron una deformación en su espíritu y decidieron luchar con ello. Y aún a sabiendas que traían esa desviación. Acá, por favor. Aún a sabiendas que traían esa desviación, ellos prefirieron servir a Dios y su deformidad ponerla a los pies del Señor. Y dijeron, nunca voy a permitir que mi cuerpo, nunca voy a permitir que nada extraño entre en mí. Hombres y mujeres, vírgenes, 144,000, que lucharon contra ese espíritu y no se contaminaron. Ya me acerco. Sodoma y Gomorra es un ejemplo que tenemos que observar en esa lucha. Segunda carta de Pedro. No se preocupe, ya estoy aterrizando, hermano. Capítulo 2, versículo 6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniendo de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Fíjese, aquí habla de una conducta, no está hablando acerca de una perversión sexual solamente, habla de una forma de vida. Amén. Forma de vida. Escúchame, joven. Tu identidad puede estar teniendo un rechazo al orden de tus padres. Escúchame, joven.
Yo no sé qué ha sucedido en tu mente, en tu espíritu, que rechazas tu propia identidad. Dios te hizo varón y Dios te hizo mujer. No hizo de los dos lados. Y si algo estás pensando, es que algo está mal en tu espíritu. Un demonio está atacando tu mente y tienes que soltarlo, porque es la única manera que se va a ir. Dice aquí la escritura, el versículo 8: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Era una forma de vida, no era solamente un acto. Y hoy nosotros estamos mirando cómo nuestros hijos, de repente un padre de familia mira a su hijo que se encontró una falda de su mamá y se la está midiendo. Miramos a la hija poniéndose las truzas de su padre, porque se está afectando su mente. ¿Y sabes por qué? Porque enaltecieron a ese hijo o porque lo sometieron, lo llevaron a un extremo. Hay que traerlo a que Dios trate con él. Amado hermano, dice la escritura, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El sodomita no es alguien al cual hay que tenerle asco. El sodomita es igual a primera carta de los Corintios, capítulo 6. Ya termino. Primera carta de los Corintios, capítulo 6, en el versículo 9, dice la escritura: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, tampoco los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Y aquí esa palabra también la traducen como sodomita. Ni los que se echan con varones, ni los que se visten o trasvestis, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y sabes, amado hermano, a ese nivel pone el sodomismo. Personas que pervirtieron su espíritu. Aquí tenemos personas que lastiman a otra mujer para sentir placer. Tenemos a personas que hacen daño y gozan con la sangre de otras. Personas injustas, dice la escritura. Sodomitas, sodomitas, sodomitas. Y dice la escritura, y esto eran algunos. En el versículo que sigue, versículo 11, eran algunos. Y los pone en un nivel, hermano, que un adúltero es igual a un sodomita, que un borracho es igual a un sodomita, que un afeminado es igual a un borracho, a un maldiciente, aquellos que se les salen las palabrotas. No se salen, estaban allí y quisiste pronunciarlas porque han estado en tu corazón. Eres igual a los estafadores, a los que piden dinero y no pagan. Igual, el sodomita también es igual a aquellas personas que roban. ¿Y sabes por qué? Porque es una perversión espiritual. Necesitan a Cristo, necesitan a Dios. Y dice la escritura, esto eran algunos que ya fueron lavados, ya fueron santificados y ya fueron justificados por Cristo. Amado hermano, si tú tienes problemas en tu identidad, acércate a Dios. Cualquiera de estas formas. Si tú tienes problemas con tu identidad, si se te tuerce la boca, si tienes ansiedad por ponerte una ropa que no corresponde a tu sexo, si tienes la necesidad también de ser diferente, acuérdate que estás librando una batalla con un demonio que quiere perturbar tu espíritu. Acércate a Cristo, acércate al Señor. Y quiero recordarte aquí, padre de familia, ahora te voy a culpar a ti, ¿sí?
La formación de los hijos es tu victoria, pero también es tu derrota. ¿Qué has hecho? ¿Levantaste a uno por encima de los demás? ¿Levantaste a uno por encima de tu propio esposo o de tu propia esposa? ¿Es el rey de la casa? Tienes que ponerlo en su nivel. O quizá los abandonaste. No has tenido tiempo para convivir y formarlos. No dudes de que van a aborrecer tu propio espíritu interiormente. Te van a aborrecer a ti, padre, espiritualmente hablando. ¿Por qué? No cumpliste la función encomendada. ¿Te das cuenta? Es tiempo de volver a Cristo con todo nuestro corazón. Es tiempo. Los errores de la vida no puedes rearcirlos. No puedes regresarte unos años para ponerte. Pero lo que te digo, amado hermano, de hoy en adelante, que no haya un homosexual, que no haya una lesbiana en tu casa, que no haya un pervertido, que no haya un sodomita en tu casa. ¿Y sabes, amado hermano? Los vamos a ver cómo se contaminan allá afuera. Por eso quise que nuestros jóvenes estuvieran aquí, porque hoy en los jóvenes, hombres, el gran reto es que tengan un novio, y lo hacen como un desafío. Y a las jovencitas adolescentes, el gran reto es que tengan una novia. Y vemos a niñas cortejando a otras niñas. Te traje una flor, te escribí un poema, tengo unas palabras para ti. Se abrazan, se restriegan el cuerpo. Un espíritu malo está allí. No lo permitas. Joven, joven, no lo permitas. No permitas que te embarren el diablo en el cuerpo. Conocerás la verdad. La falta de atención o una atención desmedida han sido causas. No las únicas, pero han sido causas. ¿Qué es lo que sucedió? Que el bebé se levantó con un orgullo y rechazó a todo lo demás. La solución es Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Padre de familia, yo sé que cometemos una serie de errores formando a nuestros hijos. Pero si el tuyo principalmente fue el descuido de ellos, acércate más con Dios para que Él trate directamente con tus hijos. Ponte de pie, por favor. A ti, joven, que tu espíritu fue deformado por las circunstancias, quiero decirte que eres tan responsable como la irresponsabilidad con la cual te envolvieron. Hoy la responsabilidad está en ti. Tú puedes aceptar o tú puedes rechazar todo este género. Levanta tu mano, Padre, en el nombre de Jesucristo. En esta tarde, Señor, te ruego que tu gracia fluya, que tu gracia toque cada familia, que tu gracia venga, Señor, a cada hogar, y que todo hijo deformado, que todo hijo que fue pervertido en sus orígenes, que todo hijo que fue corrompido desde su base misma, Señor, pueda venir a una restauración, a una recuperación completa. Hijo de familia, hijo, hija, empieza a perdonar a tus padres. Dile: Dios, yo perdono el abandono espiritual que mis padres tuvieron conmigo. Yo los perdono ahora por ese exceso de cuidado que me dieron o ese rechazo. Perdono a ellos en todo lo que formaron en mí. Padre, me pongo en tus manos para que tú formes en mí tu Santo Espíritu. Hoy levanto mis manos. Padre de familia, si estás junto a tus hijos, levanta tus manos, levanta sus manos. Dile que tú te comprometes a caminar con ellos. Dile que tú los vas a ayudar en esa formación. Vuelve, levanta sus manos y permite que Dios esté haciendo grandes cosas, grandes maravillas. Allí está
Ahí está. Si tú has cometido errores, si has tenido torpezas, si has cometido hierros, ahora dile a Dios: perdóname, perdóname, Señor, perdóname, Padre. Levanta en mí un espíritu nuevo. Levántame, Señor, y restaura tu gracia dentro de mi vida. Ven a mi casa, Señor. Toca a mi familia. Levanta a cada hombre y a cada mujer, Señor, para que pueda ser restaurado a tu imagen y semejanza, varón y hembra, así como tú los creaste, Señor. Así que permanezcan hasta el día de aquel gran llamado. Que tu nombre se glorifique ahora y en todo el tiempo. Gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. En el nombre precioso de Jesús.